Los caballeros hospitalarios, conocidos originalmente como la Orden de San Juan de Jerusalén, tienen un origen fascinante que se remonta al siglo XI, en el corazón del turbulento mundo de las cruzadas. Su historia comienza mucho antes de que empuñaran espadas y se convirtieran en una fuerza militar temida. Su fundación estuvo marcada por la compasión y el servicio. En 1080, un grupo de comerciantes italianos, bajo la protección del califa de Egipto, estableció un hospital en Jerusalén, en las cercanías de la iglesia del Santo Sepulcro. Este hospital tenía un propósito claro: ofrecer refugio y atención médica a los peregrinos cristianos que viajaban a Tierra Santa. Era un lugar de esperanza en medio de un mundo marcado por el caos y la violencia, donde los caminos hacia los lugares sagrados estaban plagados de peligros y enfermedades. Los monjes que gestionaban el hospital se inspiraron en San Juan Bautista, cuyo nombre adoptaron como símbolo de su misión de servicio. El hospital no era simplemente un refugio, era un verdadero centro médico avanzado para su época. Se atendía tanto a peregrinos cristianos como a musulmanes y judíos, sin discriminación, lo que reflejaba una humanidad poco común en una época tan dividida por la religión. Los monjes no solo curaban cuerpos heridos, sino que también cuidaban del alma de sus pacientes, combinando la fe con la ciencia médica de la época. Sin embargo, todo cambió con la Primera Cruzada, en 1099. Tras la conquista de Jerusalén por los cruzados, el hospital ganó prestigio y atrajo la atención de líderes cristianos, como el rey Balduino I de Jerusalén. Fue entonces cuando los monjes decidieron transformarse en una orden religiosa, adoptando votos de pobreza, castidad y obediencia, pero manteniendo su enfoque en la asistencia médica. Lo que hace aún más interesante esta etapa de su historia es cómo evolucionaron para adaptarse a las nuevas circunstancias. Con el constante asedio de enemigos y la creciente amenaza sobre los peregrinos, los hospitalarios entendieron que la caridad sola no bastaba. Necesitaban defender su misión, y así comenzaron a militarizarse, sentando las bases de lo que más tarde se convertiría en su papel como guerreros. Antes de continuar, te invito a suscribirte, darle like y comentar si el video está siendo de tu agrado. El paso de los caballeros hospitalarios de una orden religiosa y humanitaria a una fuerza militar fue una transformación tan sorprendente como inevitable. Mientras Tierra Santa se convertía en un campo de batalla constante tras la Primera Cruzada, los peregrinos y los lugares sagrados estaban bajo la amenaza constante de saqueos, emboscadas y guerras. Los hospitalarios, que inicialmente solo habían jurado servir a los enfermos y proteger a los débiles, entendieron rápidamente que su misión requería algo más que compasión, necesitaban armas. A comienzos del siglo XII, la orden comenzó a evolucionar. Adoptaron un enfoque militar, entrenándose para luchar y defender los territorios cristianos de los ataques musulmanes. Su transformación fue respaldada por líderes cruzados, quienes veían en los hospitalarios un aliado estratégico. Además, la orden recibió el apoyo del papado, que les otorgó privilegios como la exención de impuestos y autonomía frente a la autoridad eclesiástica local. Este respaldo les permitió crecer en poder y recursos, atrayendo a nobles guerreros que querían luchar bajo su bandera. Los hospitalarios no solo luchaban, también construían. Levantaron impresionantes fortalezas en puntos clave, que no solo eran centros de defensa, sino también refugios para peregrinos. Una de las más famosas fue el Crac de los Caballeros, en la actual Siria, considerada una de las fortalezas medievales más impresionantes jamás construidas. Estas estructuras combinaban innovación militar y hospitalidad, tenían habitaciones para soldados, capillas, hospitales y áreas de abastecimiento. En el campo de batalla, los caballeros hospitalarios destacaban por su disciplina y valentía. Vestían un manto negro con una cruz blanca, un símbolo de su dualidad como monjes y guerreros. Participaron en muchas de las batallas más importantes de las cruzadas, como la defensa de Jerusalén y la batalla de Montgisard, donde su tenacidad marcó la diferencia. Una de las batallas más fascinantes en la historia de los caballeros hospitalarios es la defensa de Acre en 1291, el episodio final de las cruzadas en Tierra Santa. Acre, una ciudad costera estratégicamente vital, era el último bastión cristiano en la región, y su caída marcó el fin del dominio cruzado en el Levante. La batalla, cargada de heroísmo y desesperación, mostró la valentía de los hospitalarios y su inquebrantable compromiso con su causa, incluso frente a una derrota inevitable. El asedio comenzó en abril de 1291, cuando el sultán mameluco Al-Asraf Khalil dirigió un imponente ejército, compuesto por más de 100.000 soldados, hacia las murallas de Acre.
Dentro de la ciudad, los defensores cristianos apenas contaban con 15.000 hombres, incluyendo mercenarios, ciudadanos armados y miembros de las órdenes militares, entre ellos los hospitalarios. La desigualdad numérica era abrumadora, pero los defensores estaban determinados a resistir. Los caballeros hospitalarios jugaron un papel crucial durante el asedio. Su fortaleza dentro de la ciudad era un punto clave de resistencia, y sus caballeros, vestidos con su manto negro con la cruz blanca, luchaban en primera línea para repeler los constantes ataques. Los mamelucos utilizaron enormes catapultas para destruir las murallas, mientras que los hospitalarios dirigían incursiones nocturnas para sabotear las posiciones enemigas y tratar de ganar tiempo. La lucha alcanzó su punto culminante en mayo de 1291, cuando los mamelucos lanzaron un asalto masivo. Aunque las murallas comenzaron a colapsar, los hospitalarios, liderados por su gran maestre Jean de Villiers, lucharon ferozmente en las calles de Acre. Según los relatos de la época, muchos de ellos sabían que no sobrevivirían, pero prefirieron morir defendiendo la ciudad antes que rendirse. Cuando las defensas finalmente cedieron, los mamelucos tomaron la ciudad y llevaron a cabo una masacre. Sin embargo, el heroísmo de los hospitalarios quedó grabado en la memoria de todos. Jean de Villiers, gravemente herido, logró escapar con un pequeño grupo de sobrevivientes hacia Chipre, llevando consigo la reliquia de la orden y la promesa de continuar su misión. La caída de Acre marcó el fin de las cruzadas, pero también subrayó el valor y la resiliencia de los caballeros hospitalarios. A pesar de perder Tierra Santa, su espíritu no se quebró. En los años posteriores, la orden se reubicó en Rodas y luego en Malta, continuando su lucha en otros frentes y adaptándose a los desafíos de un mundo cambiante. La historia de los caballeros hospitalarios tomó un giro dramático en 1530, cuando, después de perder sus territorios en Tierra Santa y más tarde la isla de Rodas, se establecieron en Malta, convirtiéndose en los legendarios Caballeros de Malta. Este pequeño archipiélago en el Mediterráneo no parecía, a primera vista, un refugio ideal. Sus recursos eran limitados, y su ubicación lo convertía en un blanco fácil para los enemigos. Sin embargo, bajo su liderazgo, Malta se convirtió en un bastión impenetrable y en la escena de uno de los enfrentamientos más épicos de la historia, el Gran Sitio de 1565. El Imperio Otomano, liderado por el sultán Suleimán el Magnífico, veía en Malta una amenaza estratégica. La isla era la llave del Mediterráneo, y los hospitalarios utilizaban su posición para hostigar las rutas de suministro otomanas. En mayo de 1565, Suleimán envió una fuerza imponente de 40.000 soldados, acompañados por una poderosa flota, con la intención de aplastar a los hospitalarios de una vez por todas. En contraste, los defensores de Malta apenas contaban con 6.000 hombres, entre caballeros, soldados mercenarios y campesinos malteses. Desde el inicio del asedio, los caballeros hospitalarios demostraron su habilidad estratégica y su valentía. Liderados por el gran maestre Jean Parisot de Valette, de 70 años, reforzaron las fortificaciones de la isla y planificaron cuidadosamente su resistencia. Los otomanos lanzaron ataques masivos contra los fuertes de San Elmo y Virgu, pero los hospitalarios, aunque superados en número, resistieron con una ferocidad impresionante. El punto culminante llegó cuando el fuerte de San Elmo cayó tras semanas de asalto. Aunque los otomanos lograron tomarlo, les costó miles de bajas, y los defensores, en su mayoría hospitalarios, lucharon hasta el último hombre. Esta resistencia heroica debilitó al ejército otomano y les dio tiempo a los demás defensores para prepararse. A medida que el asedio se prolongaba, el verano maltés comenzó a hacer estragos en los otomanos. Las enfermedades y la falta de suministros mermaron su fuerza, mientras los hospitalarios seguían luchando con una determinación casi sobrenatural. Finalmente, en septiembre de 1565, una flota de socorro española llegó para reforzar a los malteses, obligando a los otomanos a retirarse en desorden. El Gran Sitio de Malta no solo fue una victoria militar, sino también un triunfo simbólico para la cristiandad. La resistencia de los hospitalarios detuvo el avance otomano en el Mediterráneo y consolidó su reputación como defensores de la fe. Jean de Valette, cuyo liderazgo fue clave, se convirtió en una figura legendaria, y en su honor se fundó la ciudad de La Valeta, que se convirtió en la capital de Malta. Gracias por acompañarnos en esta fascinante historia. Si te gustó este video, no olvides suscribirte y activar la campana para más contenido como este. También si quieres ver más te dejo estos vídeos similares. Nos vemos allá.